Y es momento de hablar de una muy importante que tiene muy preocupados a los habitantes que se mueven entre Bogotá y los Llanos Orientales. La concesionaria de la vía al Llano está advirtiendo que si no se resuelve el problema del manejo del agua, van a seguir los derrumbes en el kilómetro 18 de la vía entre Bogotá y Villavicencio. Pero además el gobierno dice que no hay plata. No estoy hablando del gobierno de Milei, estoy hablando del gobierno del presidente Gustavo Petro. Carlos Andrés Pérez nos cuenta todos los detalles y ya en segundos saludamos a la gobernadora del departamento del Meta, Rafaela Cortés, quien estuvo allí en el lugar hoy acompañada de la ministra de Transporte, que fue la que dijo que no había plata. Carlos. El panorama de la vía al Llano cada día es peor, no solo porque aún no hay una fecha para habilitar la vía normal, sino porque las aplicaciones como Maps y Waze para poder estimar los tiempos de recorrido y sobre todo trate de llegar al menos una hora antes del horario de paso. Recuerden que la variante es una alternativa a corto plazo, pero no es la solución definitiva y no está dando abasto. Por eso, programe su viaje con anticipación. Programar el viaje con anticipación, pero ¿durante cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Gobernadora Rafaela Cortés, gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Ya son las 9 de la noche, 3 minutos. Usted estuvo hoy con la ministra de Transporte. ¿Le dijo lo mismo que dijo ayer, que no hay plata para resolver el problema de la vía al Llano? Digo lo mismo, pero yo la sentí hoy más conciliadora, o sea, entendió que eso no es decirle a la gente no hay plata, sino hay que buscar los recursos, porque ya desde el año pasado, cuando arrancamos como gobernadores, nos reunimos con el presidente y lo primero que le hicimos saber era que la vía Bogotá-Orinoquía, porque la vía Bogotá-Villavicencio, sino toda una región, Amazon-Orinoquía, estos son 7 departamentos que dependen de esa vía, pero además una región que está produciendo riqueza y está generando la economía del país. Le hablamos de los 16 puntos críticos, 383.000 millones. Hoy son 32 puntos críticos, 2.6 billones. Si a esa vía no se le están haciendo todo el tiempo obras, veamos el puente de Chirajara, se terminó el puente de Chirajara que costó más de 100.000 millones, entró una discusión entre la concesión y el gobierno nacional, al final perdió el gobierno nacional por un tribunal de arbitramiento y tiene que hacer la conexión del túnel 13 y 14 para que se habilite. Y así es por varios puntos de la vía. O sea, eso es una vía que
toca todo el tiempo estar invirtiendo recursos para que pues, siga siendo el oxígeno de esa región y el conector de una gran región, de una media Colombia que es la Orinoquía y la Amazonía. Claro, y entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Porque es bastante plata. Sí, es que, imagínense, si una inversión 383 mil millones, pues mucho menos, uno ve que 2.6 millones. Exacto. Sin embargo, le dije yo y la ministra, ve aquí con los gobernadores todos sentados en la misma mesa. Uh-huh. Obras por impuestos, la concesión paga, eso tiene un grupo importantísimo financiero a nivel nacional que pagan obras, pueden hacer obras y cruzarlos con impuestos. Hay un fondo de contingencia, ahí es la voluntad política de buscar los recursos. Creo que hay la intención, la ministra lo dijo, no tenemos los recursos, pero estamos con la recta intención de sentarnos en la misma mesa, ya no llorar de lo que no se hizo, sino qué vamos a hacer a corto, que es sentarnos a habilitar el kilómetro 18, a mediano es buscar los recursos para la inversión, por supuesto, y mirar si hay una tecnología que nos ayude a soportar, porque esa es una cordillera joven geológicamente, pero también con los alcaldes, con la gente que vive a los lados de la vía, el manejo de aguas, que para nadie es un secreto que ese manejo de aguas no adecuado es la que también está ayudando a que se vengan esos deslizamientos tan fuertes en la vía, y eso va a ser constantemente si no trabajamos de la mano articulados todos en la misma mesa con soluciones corto, mediano y largo plazo, por supuesto, para que podamos tener ese conector que es primordial. Hoy en día también municipios de Cundinamarca se ven afectados. La región, les contaba esta mañana, solamente Arauca, Meta y Casanare le producen al gobierno nacional 55 billones en regalías de muchos más productos que podríamos nosotros sentarnos a el turismo también. Hoy en día grandes miles de millones, 50, 70 mil millones se pierden diarios en turismo, en agroindustria, ganadería, bueno, una cantidad de cultivos de gente que hoy en día se está perdiendo competitividad en el departamento, o sea que estamos muy preocupados. Usted habló de voluntad política y quiero preguntarle, ¿cree que cuando al gobierno le quedan pocos meses hay voluntad política o si la hay porque además vamos a entrar en época electoral? Pues yo creo que esa pregunta debería ser al gobierno nacional. Yo siempre soy de esos gobernadores que todavía cree que a pesar de que le quedan 10 meses a este gobierno, va a sentarse nuevamente porque el presidente el año pasado se los dijo, busquen los recursos. La ministra saliente nos habló de 103 mil millones, lo anunciamos nosotros con la ministra que iba a asignar 103 mil millones para los puntos críticos, y después cuando llegó la nueva ministra, dijo, gobernadora, no hay recursos. Sin embargo, cuando la política, y lo dice uno porque también le toca uno como gobernador en su departamento a veces quiere hacer muchas obras, pero si se van a caer los puentes, pues toca reaccionar, hacer la declaratoria de emergencia económica y mirar a ver cómo asignamos recursos para por supuesto soportar y tener vigente estas vías. Uno tiene que entender que cuando se gobierna pues habrán obras que no se pueden hacer nuevas, pero por lo menos sostener las obras, y esta obra es la columna vertebral, es el oxígeno, es la arteria primordial de 7 departamentos, más de 4 millones de habitantes que no tienen otra salida más sino esa vía. Gobernadora, esta mañana estuvo aquí en entrevista en Mañanas Blue María Fernanda Rojas, la ministra de Transporte, y hablaba mucho de la concesión, de que quedaron por fuera de la concesión dentro del contrato muchos de estos puntos críticos. Esto es muy enredado, pero ella en algún momento decía que una de las posibilidades sería que el concesionario se hiciera cargo de algunos de estos puntos. ¿Usted ve viable esto? ¿Realmente también cree que fue una mala concesión o ahí qué pasó? Yo creo, vea, es que a veces la gente, uno hablarlo es muy fácil de decirlo, como les dije la vez pasada, si ustedes ven que hay alguna irregularidad en los contratos o fue mal concebido, pues siéntese con los jurídicos y sienten y dirímalo, pero no se pueden quedar todo el gobierno en la discusión y no invirtiendo, porque hoy en día mire lo que estamos viviendo nosotros en los llanos orientales y la Orinoquía. Hoy, ¿qué la intención? Inclusive he escuchado a la concesión que dice que si quiere entregar, esa es una concesión, eso es una vía muy compleja, esos túneles, viaducto, puentes, bien compleja que ha sido esta vía, y aquí es la intención de cómo nos sentamos en la misma mesa. Venga, si ustedes ven que esto estuvo mal concebido, esos contratos de concesión, pues siéntese con los jurídicos y hagan las acciones pertinentes, pero uno no puede lavarse las manos con el cuento que este es un problema de la concesión, que es un problema del contrato. Venga, mientras que solucionan eso, pues busquen los recursos e invirtamos, que después, miren lo que pasó con Chirajara, después de varios años de la pelea entre la concesión y el gobierno nacional, al final un tribunal de arbitramiento le dio la razón a la concesión, y quien debe hacer la inversión en el túnel 13 y 14 es el gobierno nacional. Y así siguen las discusiones y quien se ve afectado es todos esos departamentos que hoy nos sentimos agotados, cansados, sin oxígeno y preocupados por la competitividad. Un departamento que le apuesta. Gobernadora. Creo que se nos fue la gobernadora. Antes unas semanas, el departamento del Meta
está generando el jalonador de la economía. Entonces, es la oportunidad para que se busquen los recursos y, por supuesto, sentados en la misma mesa, gobernadores, comunidad, congresistas, sin ni tintes políticos, sino con la intención de que en estos 10 meses que le queda al gobierno nacional podamos buscar los recursos y podamos solucionar en parte lo que está pasando en esta vía. Gobernador, hablando de recursos, una de las posibilidades que se ha puesto sobre la mesa por estos días es una declaratoria de emergencia. No sé qué le dijo la ministra en lo que pudieron conversar hoy. ¿Esto sigue en pie? ¿Está la posibilidad de declarar una emergencia para la vía al llano? Claro, es que le dijimos a la ministra, cuando uno hace una declaratoria, pues puede mover recursos de un sitio para otro y es más fácil hacer muchísimas cosas. Quedó en la mesa planteado que debamos de hacer una reunión semanal de alto nivel, o sea, ya no con los vices, sino con la ministra, los gobernadores y todo el mundo, y empezar a mirar opciones. Yo ya tengo mi equipo técnico y jurídico mirando propuestas que le podemos hacer al gobierno nacional para buscar los recursos. Y que hoy colgó el mensaje, porque ya la ministra la sentí en una actitud diferente. Vamos a buscar los recursos porque sabe que nos toca buscarlos, porque quitarle esa vía es matar a la Amazonía y a estos 7 departamentos y a 4 millones de habitantes que tiene esa región. Gobernadora, ¿y cuándo van a terminar los trabajos, por lo menos para abrir el kilómetro 18, que en este momento es el más complejo y el que está generando todo el traumatismo? Claro, es que entender que ese kilómetro 18 es que se viene toda una montaña y no es remover la montaña, es que se vengan más montañas abajo. Entonces, están haciendo un monitoreo con los geólogos porque había muchísima agua dentro de la montaña y se vino con lodo y todo. Entonces, estos días, gracias a Dios que ha hecho verano, pues ha venido secándose y está mirando a ver con esa pequeño monitoreo las acciones que se van a tomar. Sin embargo, hoy se planteó con la alcaldesa de Chipaque la posibilidad de buscar por lo menos otra vía que es hacia UNE, cómo hacemos el mejoramiento de esa vía. Ahorita hablaba con el gobernador de Rey. Inclusive hay empresarios del Meta que están dispuestos a ayudar por lo menos al mejoramiento de esa vía secundaria para que los carros pequeños de peso liviano puedan pasar y podamos mejorar la movilidad. Como ustedes entenderán, salen muchos productos de esa región, sale ganado, sale petróleo, sale muchísima riqueza para el centro del país y eso hace que la movilidad se ponga muy compleja. Sin embargo, estamos trabajando articulados con la concesión, con el gobierno nacional, todos con un solo propósito, es habilitar la vía Bogotá-Orinoquía. Pero entonces la veo muy conciliadora con el gobierno del presidente Petro, usted que ha sido bastante crítica en otras oportunidades. No, es que cuando me toca pararme, me paro, porque toca hablarle a veces durito al gobierno, pero también hacerle entender que es que uno de gobernante tiene la responsabilidad, a unos que lo llaman los empresarios, los gremios, todos los días la gente de desempleo, la gente que se está quebrando, a nivel de hotelería, se están cancelando las habitaciones, ya no hay reservas, que la gente empieza a presionar, y nos toca hablar, cuando es de seguridad toca hablar duro, pero también uno habla y pelea por su región, pero también se sienta a conciliar y a concertar, que tiene que ser la visión de este gobierno, sentarse a concertar, a trabajar de la mano todos y a mirar qué soluciones le damos a toda la región de la Amazonía. Muy bien, son las 9:12 p.m. Gobernadora, gracias por estos minutos con Recap Blue, hablando sobre todo el tema de la vía al llano, y la buena noticia, por lo menos por ahora, es que usted nos dice que ha cambiado un poco el tono de la ministra de Transporte, que ayer decía que no había plata para atender las emergencias en la vía al llano. Gobernadora, feliz noche y gracias. Silvia, muchas gracias, un saludo, Lucas, un abrazo y bendiciones. Y estamos hablando, por supuesto,